¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo muy cordial y especial para ustedes y bienvenidos a un nuevo episodio de Más Exactamente. Aquí analizamos algunas doctrinas que nos parecen son doctrinas de error y tratamos siempre dar nuestra opinión, siempre refiriendo la palabra del Señor. Esta vez nos ha sorprendido las declaraciones que ha hecho el Papa Francisco, el principal líder de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la Iglesia Católica como la conocemos, acerca del infierno. En una entrevista hecha por un periodista argentino, se le cuestionó, entre otras cosas, a Francisco acerca del tema del infierno. Y las declaraciones que ha hecho realmente nos dejan asombrados, nos dejan también preocupados al saber que realmente se piense de esa forma de parte de un líder en este caso, pues una religión tan concurrida como es la Iglesia Católica. Ustedes van a escuchar, son las palabras de Francisco al respecto del infierno. Y quisiera pues en este momento dejar con un fragmento de esta entrevista. ¿Cuál es su propia interpretación del infraíso? ¿Qué le pasa a las personas que van al infierno y luego a las que van al paraíso? Bueno, el infierno no es un lugar. Claro, si uno va a la Sistina y ve el juicio final y las caras de los que van al infierno, se asusta. Si uno lee Dante, se asusta. Pero son representaciones mediáticas. El infierno es un estado. Hay gente que vive en un infierno continuamente, ¿no? Y esto lo digo no por la gente que sufre, el pobre que sufre, sino por aquellos que se hacen un mundo de autorreferencialidad malo, enfermizo, y terminan viviendo en un infierno. El infierno es un estado. Es un estado del corazón, del alma, de una postura frente a la vida, a los valores, a la familia, a todo, ¿no? Hay gente que vive en un infierno porque se lo busca. Hay otros no, que son sufridos, ¿no? Claro, ¿quién va al infierno? A ese infierno, a ese estado. Ya se va viviendo desde aquí. Si usted me pregunta cuánta gente hay en el infierno, y yo le contesto con una escultura famosa de la Catedral de Vézelay. No sé si siglo XI o siglo IX, pero sur de Francia, Vézelay. Hay un capitel famoso, ¿no? Hay. Las columnas tienen capiteles, que era el modo de catequizar en aquella época, a través de la pintura y la escultura. Y el capitel ese tiene a Judas ahorcado y el diablo tirando para abajo. Y del otro lado tienen al buen pastor, a Jesús, que agarra a Judas y se lo lleva a babucha con una sonrisa irónica. ¿Qué quiere decir eso? Que la salvación es más fuerte que la condenación. Ese capitel es una catequesis que nos tiene que hacer pensar. La misericordia de Dios está siempre a nuestro lado. Y que lo que Dios quiere es siempre estar con su gente, con sus hijos, y no que se le vayan, ¿no? En un reportaje reciente de la agencia Associated Press, usted sostuvo que la homosexualidad no era un delito, pero sí era un pecado. ¿Qué sucede con ese pecado respecto de la posibilidad luego de ir al infierno o al paraíso? Vuelvo a lo que dije, ir al infierno. El, Bien, ustedes acaban de escuchar, amigos, las declaraciones del Papa Francisco acerca del tema del infierno. Yo realmente me quedo muy preocupado. Yo tengo muchos amigos católicos con quienes de una u otra forma comparto la palabra de Dios y sin embargo yo me he dado cuenta de que aún con el paso del tiempo, aunque les he anunciado el Evangelio, ellos dicen, no, yo nací católico, me he criado católico y moriré católico. Pero estimados amigos, estas declaraciones hechas por el principal líder de la Iglesia Católica debieran alertar a los amigos que siguen a este líder en lo personal. Yo siempre procuro tratar con respeto a mis buenos amigos católicos, pero por ese amor que les tengo que advertirles que estas declaraciones son realmente
asombrosas para mí. Me asombran, me llenan de asombro por varias razones. En primer lugar, Francisco dice que el infierno no es un lugar, es un estado. Por allí ya estamos filosofando, ¿no? O ya está filosofando el líder de la Iglesia Católica. Al mencionar que no es un lugar literal, sino un estado emocional, psicológico tal vez, sentimental, un estado sobre todo emocional, ¿no? Por lo que él dice, que hay mucha gente que vive un infierno. Esto me hace pensar a todas aquellas personas que desde mi juventud, podríamos decir mi adolescencia, yo les he venido escuchando cuando hablaban del infierno, decían, no, el infierno no existe, el infierno no existe más allá o después de la muerte. El infierno está aquí mismo en la tierra y aquí mismo es donde vamos a pagar todas las cosas malas que hemos hecho. En alguna medida tienen razón cuando dicen hemos de pagar por los errores cometidos. Sí, sí, sí. Pero mis amigos, el hecho de decir que no, que después de la muerte no existe este lugar de condenación, es un craso error. Es un error terrible pensar de esa manera y decir que ese lugar no existe, el infierno, sino que es un estado. En este caso, Francisco dice que a las personas que sufren, las personas que se atormentan, que tienen problemas emocionales, etcétera, bueno, pues ellas van o están ya en un infierno. Se está desconociendo la realidad, ¿no? La realidad bíblica que dice que efectivamente sí existe tal lugar. La Biblia ilustra de una manera muy gráfica y muy contundente que ese lugar llamado infierno sí existe. En el Antiguo Testamento se lo conoce como el Hades o como el Seol. En el Nuevo Testamento con el nombre de Gehenna, el infierno, la condenación, un lugar de sufrimiento, un lugar, literalmente un lugar donde lamentablemente van a ir las personas que no hayan creído en el Señor Jesucristo. Este lugar fue creado para el diablo y sus ángeles, según enseña el Señor Jesucristo. Es un lugar literal, es una realidad. No es una cuestión de un estado emocional. No podemos decirle a la gente semejante cosa. ¿Sabe por qué? Porque la gente entonces va a decir, bueno, esta es la vida. Y lo que yo tengo que hacer es vivir bien para no vivir el infierno, no vivir en un infierno. Pero se olvida de la eternidad, se olvida de este lugar de condenación donde la Escritura señala claramente han de ir desafortunadamente a morar por toda la eternidad aquellos que no hayan creído en el Señor Jesucristo. Francisco, de paso, y esto me llama mucho la atención, yo he visto las declaraciones de otros papas, he leído también algunas de sus homilias, sus declaraciones, y siempre les he escuchado, bueno, no siempre, pero en su gran mayoría, estos papas anteriores a Francisco usaban la Biblia, de una u otra manera referenciaban las Escrituras. Pero en el caso de este Papa de la Iglesia Católica, es casi nula la invocación de lo que dicen las Sagradas Escrituras para dar sus enseñanzas. Note usted, acaba de escuchar que él dice que para decir o hablar de este estado, no del lugar que es el infierno, él se refiere no a la Biblia, no la menciona para nada, en la mayoría de sus declaraciones, por cierto, no refiere la Santa Escritura. La Biblia católica, por lo menos, tampoco la menciona. Y en ese sentido, mis estimados amigos, es que también a mí me deja una honda preocupación. Él se refiere al infierno y dice, bueno, si vamos a la Capilla Sixtina y en el techo de este edificio hay un gráfico, ¿verdad?, que fue dibujado, entiendo, por Miguel Ángel, este famoso pintor, hace mucho tiempo atrás, y allí se grafica, ¿verdad?, la escena del infierno. Y él dice, bueno, si usted quiere ver eso allí como una cosa
Pero no es ese, no es el infierno, dice, el infierno es un estado. Y luego refiere a Dante. ¿A cuál Dante? Pues a Dante Alighieri, y el autor, ¿verdad? Este escritor italiano, del autor de la Divina Comedia, donde habla justamente del infierno. Pero notemos que se refiere a este tipo de cosas, pero no a las sagradas escrituras, para referirse al infierno. Y es una situación que realmente a nosotros nos llama lamentablemente la atención. Por último, el entrevistador le dice, bueno, pero esa concepción que usted tiene del infierno, si es supuestamente un estado, no un lugar, ¿qué pasa con los homosexuales, por ejemplo? Es la pregunta que le hace el entrevistador. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Dónde van a ir? ¿Van a ir al cielo o al infierno? Y Francisco, bueno, no nada más alcanza a reírse, ¿verdad? Porque lo pone, según mi forma de ver, en esta situación, lo pone una situación muy compleja. Y yo quisiera que repitamos esa última parte para decir, bueno, o para darnos cuenta de la incomodidad en la que lo pone justamente este periodista. Escuchemos. Todos lados. Y que lo que Dios quiere es siempre estar con su gente, con sus hijos, y no que se le vayan, ¿no? En un reportaje reciente de la agencia Associated Press, usted sostuvo que la homosexualidad no era un delito, pero sí era un pecado. ¿Qué sucede con ese pecado respecto de la posibilidad luego de ir al infierno o al paraíso? Vuelvo a lo que dije, ir al infierno. Como nos damos cuenta entonces, amigos, allí está nuevamente, ¿no? La incomodidad en la que lo pone el periodista al Papa Francisco, al principal líder de la Iglesia Católica, y dice, bueno, para responder a este asunto de si la homosexualidad es un pecado que se condena con el infierno, él dice, vuelvo a decir lo que dije anteriormente, es decir, el infierno no existe. El infierno no es un lugar, es un estado. Terrible, ¿no? Terribles declaraciones. Ahora, amigos, ¿qué dicen las Sagradas Escrituras? No lo que dice Dante Alighieri o lo que dice tal escultura, tal pintura, no. Lo que dicen las Sagradas Escrituras. Yo creo que si vamos a hablar de las cosas de Dios, del cielo o del infierno, o de cualquier otro tema espiritual, necesitamos acudir a las palabras del Señor que están en la Biblia. Mire, es interesante que el Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué será? Por la premura de que la gente se salve y que no vaya a condenación. El Señor Jesucristo vino justamente para eso, amigos, para librarnos de la condenación en el infierno. Para eso es que Él vino a este mundo. Para eso Él murió en la cruz. Y decir que ese lugar no existe, que es nada más un estado, sería tratar de contradecir o desmerecer el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué vino Jesús entonces si no hay un lugar de condenación? En todas partes donde se anuncia el Evangelio en la Biblia, se habla de la condenación y se habla de la salvación justamente para no ir a ese lugar. Y leamos 3 pasajes bíblicos nada más, aunque realmente hay un montón de versículos bíblicos que hablan del infierno. Empezando con Juan 5, versículo 29. El Señor Jesucristo dice allí, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Es decir, cuando ya mueran, ¿verdad? Resucitarán a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Los muertos que hayan creído en el Señor Jesucristo, es lo que dice allí el Señor Jesús, estos muertos pues definitivamente vendrán a la presencia del Señor, no así los que no hayan creído en el Señor Jesucristo. Habla de una resurrección para juicio, y efectivamente la Biblia habla de aquellos que hayan muerto sin Jesucristo, que desafortunadamente tendrán que ir a este lugar de fuego y de tormento llamado el infierno. Veamos otro pasaje. El Señor Jesucristo de paso contó una historia real, no una parábola, una historia real acerca de 2 personas que murieron, una persona justa y otra injusta.
el rico y Lázaro, ¿verdad? Esa historia que está allí en Lucas capítulo 16. Y cuando habla de este hombre rico que no era creyente y habla de su muerte, dice que descendió a este lugar de tormento. Y entre tantas cosas que se grafican allí en Lucas capítulo 16, y usted lo puede leer más detenidamente, note usted lo que dice el verso número 24. Entonces él, o sea, el hombre rico, que no había creído en Jesús, no había creído en Dios, dando voces, gritando, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Note usted cómo aquí el Señor Jesucristo nos hace ver claramente que se trata de un lugar, no un estado. Y es un lugar de tormento. El Señor Jesucristo de manera muy práctica describió este lugar hablando de que el fuego en el infierno nunca se apaga, que el gusano corroe y hace daño. Y en este caso, en el caso de este hombre rico, que estaba en ese lugar, dice que estaba en un tormento por la llama, se moría de calor, se moría de sed y procuraba que alguien viniera y le diera por lo menos una gota de agua. Es un lugar. La Biblia habla de que ese lugar está en las profundidades de la tierra. Y yo repito, hay un montón de pasajes bíblicos que así lo dicen. No una escultura, no una pintura, no un poeta o un filósofo por allí. La Biblia, la palabra de Dios, la autoridad máxima para hablar de estos temas, así lo grafica. Y otra cosa, mis estimados amigos, la Biblia también nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, pero los cobardes, a los que no confían en mí, dice el Señor Jesucristo, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos y a los mentirosos, los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas, y allí se quedarán separados de mí para siempre. Estas palabras, estimados amigos, deben alentarnos o alertarnos más bien a nosotros para llegar al convencimiento pleno de que sí, este lugar es real, no es un estado emocional, mental, psicológico, sentimental, no, es real. Y mi estimado amigo y amiga, el Señor Jesucristo vino a hablarnos de ese lugar. Pero hizo algo más. El Señor Jesús puso su vida por ti y por mí para que no fuésemos a ese lugar. Dice la palabra de Dios efectivamente que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios, ese amor del que Francisco finalmente habla al final de su intervención, diciendo que Dios no, la salvación es mucho más grande que la condenación. Ese amor establece que el Hijo de Dios tenía que morir en una cruz para cargar con todos nuestros pecados en su cuerpo y llevar nuestra culpa y de esa forma evitar que nosotros vayamos a la condenación, que ninguno de nosotros se pierda. El infierno, mis estimados amigos, es un lugar, es real. Y desafortunadamente, como hemos leído en las Sagradas Escrituras, si una persona no cree en el Señor Jesucristo, si deliberadamente ignora esa verdad, lamentablemente tendrá que ir a ese sitio. Pero la buena noticia es que si esta persona se arrepiente de corazón y cree en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, esa persona no irá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Dios quiera que tú lo hagas, mi estimado amigo, mi amiga, y que de esa forma puedas estar plenamente seguro de tu salvación. Que Dios te bendiga.